Bueno, muy buenos días. En el día de hoy continuaremos con nuestro proceso de formación y veremos el módulo de medidas de protección. Recordemos que según la resolución 1409, las medidas de protección son todas aquellas medidas que solas o en conjunto se implementan para detener la caída de una persona una vez ocurra y o mitigar las consecuencias de la caída. Entonces es importante siempre tener en cuenta eso, la diferencia entre las medidas de prevención y las de protección. Las de medidas de prevención, advertir o evitar; las medidas de protección, detener o mitigar. ¿Qué significa eso? Que cuando uno tiene un sistema de protección contra caídas, él no evita que se caiga, la persona se cae, lo que va a hacer es en su camino detener la caída de alguna manera. Eso se logra a través de los sistemas activos de protección contra caídas o de los sistemas pasivos. ¿Sí? Y esas son las dos grandes subdivisiones de las medidas de protección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un arnés, que es el que está encargado de que si está conectado a un punto de anclaje detenga la caída con un equipo adecuado, con un conector adecuado, significa que esto es una medida de protección, no una medida de prevención, porque el arnés no evita que yo me caiga, sino que detiene la caída una vez esta ya ocurrió. Lo mismo ocurrirá con algunos otros elementos, como las líneas de vida retráctiles y demás elementos utilizados para esto. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso. Entonces, las medidas pasivas están divididas en dos, que son las medidas activas y las medidas pasivas de prevención, de protección, perdón. Entonces, estas medidas pasivas de las que nosotros hablamos, la primera, la única que acepta la norma, es la red de seguridad, es la única medida pasiva que acepta la norma. Para entender un poquitico el tema, la medida pasiva, la red es una medida pasiva porque el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada frente al tema. El trabajador se cae, la red lo recibe, es sacado de la red y listo. Lo más probable es que si el sistema está bien instalado, no vaya a ocurrir ninguna tragedia y la persona simplemente el susto, de pronto alguna pequeña lesión que le minimice las consecuencias. Acuérdese que las medidas activas lo que buscan es las medidas de protección lo que buscan es mitigar también las consecuencias, no solamente detener la caída, sino mitigar y que los daños no vayan a ser severos. Entonces, un sistema de red de seguridad para la detención de caídas están dentro de las principales medidas de protección y el propósito es detener la caída libre de las personas y objetos, y el fabricante debe verificar que los puntos de anclaje donde está sujeta la red de seguridad cumpla con los requisitos de la norma. Recordemos también que en el tema de las redes de seguridad la norma es clara en decir a qué distancia debe estar la red de seguridad con respecto al nivel de trabajo, ¿sí? Obviamente por debajo. Si yo estoy trabajando sobre una superficie en un piso X, un piso 10, un piso 15, un piso 20, un piso 5, mi red de seguridad puede estar al nivel del mismo de donde yo estoy trabajando, al nivel de trabajo, o puede estar por debajo hasta 9 metros, permite la norma. ¿Sí? Estos 9 metros son los que utiliza la norma. ¿Y cuánto debe sobresalir la red de seguridad con respecto a la horizontal? Horizontalmente, ¿cuánto debe sobresalir? Pues depende de la distancia a la que esté. La norma me dice si la distancia de la red de seguridad a la superficie de trabajo está entre 0 y 1.5 metros, mi red de seguridad será de largo en la horizontal hasta 2 metros con 40. Si la red de seguridad está entre 1,5 metros y 3 metros, sobresaldrá 3 metros. Y si está a más de 3 metros hasta los 9 metros, que es lo máximo permitido por la norma, entonces podrá sobresalir 4 metros. ¿Cuáles son los requisitos de la red de seguridad? La resistencia mínima a la ruptura debe ser de 5.000 libras en todos sus puntos de anclaje. Los puntos de anclaje de la red estructural y la resistencia mínima será total de 5.000 libras. Todos los anillos en D, ganchos y similares y resortes deben tener 5.000 libras y debe poseer una norma. La norma anterior
especificaba que la red de seguridad debería tener su entramado de 10 centímetros por 10 centímetros. En esta no lo dice, sin embargo, es algo que hay que tener en cuenta. Cuando se determina instalar un sistema de red de seguridad, esta debe soportar el impacto de la caída del trabajo, garantizando que en ningún momento el trabajador al caer golpeará con los parales o con un obstáculo por debajo, o que la red reciba escombros y la persona vaya a caer sobre los escombros. Debe ser instalada bajo la supervisión de una persona calificada, quien verificará las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante, el diseño de la red y las distancias de caída. Los sistemas de red de seguridad deben ser inspeccionadas semanalmente o cada vez que sufra alguna modificación o después de cualquier incidente que pueda afectar su integridad. Y recordemos que pues si es una red debe ser verificada también anualmente por una persona avalada por el fabricante. En algunos países se utiliza lo que se llama el ABC de la protección contra caídas. Entonces el ABC viene del inglés anchor, que es anclaje, connector, la B, que es body, que es el arnés, el soporte corporal, el connector, que sería el conector o el sistema que conecta el punto de anclaje al arnés, y esta incluirá pues el sistema de protección y rescate. Sin embargo, para la normativa colombiana, digamos que la resolución 1409 no habla acerca del ABC. ¿Sí? Nosotros establecemos 5 componentes básicos de las medidas activas de protección. Ya hablando de medidas activas. Me dice que debo tener un punto de anclaje, un mecanismo de anclaje, un conector, obviamente, el arnés y el plan de rescate. Son los 5 componentes de las medidas activas de protección. El punto de anclaje, que debe tener una resistencia de 5.000 libras, o si es calculado por una persona calificada 3.600, o si está diseñado para restricción, entonces 3.000 libras. También me indica el mecanismo de anclaje. Existen diferentes tipos de mecanismos de anclaje, hay varios. Nosotros conocemos uno que muy comúnmente utilizamos, que es la banda de anclaje o tie-off. Y algunos otros que utilizan para andamios, como el scaffold choker, o algunos otros tipo corbata, tipo cinta, y de alguna manera básicamente es un sistema que me envuelve el punto de anclaje y hace que sea adaptable o que sea compatible con el conector, con el gancho del conector o con el equipo conector. Entonces, bien, dice que la protección activa debe tener un punto de anclaje, mecanismos de anclaje, los conectores, el soporte corporal o arnés y el plan de rescate. Ahora vamos a entender por qué razón se llaman medidas activas y por qué razón se llaman medidas pasivas. Cuando hablamos de medidas activas, quiere decir que son las que involucran la participación del trabajador. ¿Y esta es activa por qué? Porque el punto de anclaje está ahí, pero el trabajador debe conectarse al punto de anclaje. Los mecanismos de anclaje están ahí, pero el trabajador deberá colocarlos, deberá instalarlos, o ya estarán instalados y él lo conectará. El conector, llámelo slingar, línea de vía retráctil, también está ahí. Él simplemente deberá conectarse a él. El soporte corporal, pues el arnés se lo tiene que poner, y el plan de rescate está diseñado para que él o haga una autorrecuperación o un autorrescate o sea rescatado por otra persona. Es decir, involucra en todo momento el trabajador como participante activo. La medida pasiva no, la red de seguridad está ahí colocada, la colocó el especialista, la colocó la persona encargada del tema, pero el trabajador no tiene nada que ver con la red de seguridad, sino que en el caso de caída ella lo va a detener. Bien, entonces las medidas activas, entonces tenemos aquí los puntos de anclaje. Hay de diferentes tipos con diferentes configuraciones, los hay portátiles, los hay adaptables a diferentes partes, a ventanas, a vigas, a columnas, hay de muchísimos tipos. En la figura central que ustedes ven ahí encuentran un equipo para medir la capacidad del punto de anclaje y demás. Y aquí al lado derecho vamos a encontrar lo que llaman los mecanismos de anclaje. ¿Sí? En la banda tie-off, en la primera encontramos una con 2 argollas, normalmente una argolla más grande que la otra para que la más pequeña pase y abrace la estructura, y en la otra es una tipo corbata donde la argolla grande va a pasar por esa especie de cinta
y va a quedar abrazando la estructura y uno se conecta de la argolla que queda sobrando ahí. Bien, en cuanto a los soportes corporales, entonces vamos a encontrar el arnés. Existen diferentes tipos de arnés. El arnés que ustedes ven a mano izquierda es un arnés tipo H, ¿sí? En este caso tenemos un arnés que únicamente tiene argolla dorsal, por lo que se ve en la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que ese arnés únicamente sirve para restricción de caídas, ¿sí? A veces tienen la dorsal y tienen las dos laterales, las dos de posicionamiento, y ese arnés únicamente cumplirá la función de ser para posicionamiento y para restricción. Aunque también hay arneses del tipo H que tienen su argolla pectoral, que tienen sus dos argollas laterales y inclusive tienen argolla ventral en el caso de arneses especializados. Bien, el arnés que encontramos en el centro, vamos a encontrar un arnés del tipo cruzado. Este arnés tipo cruzado lo vemos aquí, es de 4 argollas, tiene una argolla external, tiene la argolla external, tiene las dos argollas laterales y tiene la argolla dorsal, ¿sí? Básicamente tenemos los componentes del arnés, que son las riatas. Ustedes alcanzan a ver ahí, las riatas vienen en colores. En este caso vemos unas amarillas y otras azules. Normalmente eso indica es para poder conectar los arnés y que no haya dificultad. Siempre deben ir conectados el arnés en dos colores diferentes. Si ustedes se dan cuenta, ahí está conectado la cinta amarilla con la cinta azul en el caso de la pernera, ¿sí? Este tipo de arnés. El otro tipo de arnés tiene un soporte lumbar, que está a su mano derecha, también es un arnés cruzado, tiene un soporte lumbar y normalmente puede cumplir una función en el caso de posicionamiento. Cuando la persona va a trabajar posicionada durante bastante tiempo, esto le va a favorecer la espalda al trabajador, la parte lumbar. Existen otros tipos de arneses, como los de arneses de rescate 5 argollas. Vamos a encontrar, ya les había dicho, el de una argolla, que es el de restricción, el de 2 argollas, que sería la dorsal y la external, el de 3 argollas, que sería la dorsal y las dos laterales, el de 4 argollas, que es el cruzado que ustedes ven ahí, que tiene la external, dorsal y las dos laterales. Habrán de 5 argollas, normalmente tienen una argolla ventral para rescate. Existen de 6 argollas, que tienen las 4 argollas normal del de 4 argollas del cruzado que ustedes ven ahí, más 2 en los hombros. Estas se utilizan para espacios confinados. Y vamos a encontrar el de 7 argollas, que es el mismo de 5, con las 2 en los hombros para espacios confinados. Hay arneses especializados para encuellamiento, hay arneses especializados para trabajo con soldadura, hay arneses especializados para trabajar, por ejemplo, con mucha grasa. Son arneses que vienen recubiertos. Hay arnés dieléctrico, que está diseñado para soportar la carga eléctrica, y encontramos de diferentes tipos. Entonces aquí encontramos cuáles son las funciones de cada una de las argollas. La argolla dorsal es la de detención de caídas. Está ubicada en medio de los omóplatos para detener el impacto. Es la única que puede soportar, y es donde nosotros, cuando está certificado bajo ANSI, es la única donde podemos colocar los equipos de protección con absorbente de choque. Las laterales o argollas de posicionamiento pues son para el lado de la cadera, para situar en la posición del trabajador y evitar el movimiento del cuerpo. Y recordemos que su caída máxima es de 60 centímetros. La argolla external o argolla, la argolla pectoral, está ubicada en medio del pecho para usar con dispositivos que permitan ascender y descender. Entonces esta nos colocamos un mosquetón en la argolla pectoral y conectada a diferentes equipos para ascenso y descenso por línea de vida, o para los sistemas de acceso por cuerdas de descenso y demás. Sin embargo, la norma ANSI es clara en que la argolla external no debería soportar una carga mayor o una caída mayor a 2 pies o 60 centímetros. Tenemos otros tipos de argollas, como las de espacios confinados, que es la que ustedes ven ahí en los hombros, o para hacer algunos tipos de rescate. Y aún así vamos a encontrar el arnés, por ejemplo, del encuellador. La argolla dorsal tiene una extensión con una argolla más larga para colocar al retráctil que tiene el acolladero. Bien, las medidas de protección en el impacto de una caída. Ya sabemos que la función del arnés es que la carga se distribuya. Por eso está prohibido el uso de cinturones como medidas de protección, como sistema de activos de protección, y simplemente vamos a tener esto. Ya saben ustedes cuáles son las consecuencias. Ahí a mano izquierda saben que podría esta persona sufrir daños bastante graves al estar conectado de la argolla que tiene en el cinturón
tipo liniero que tiene el puesto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, eso básicamente. Una persona que queda suspendida le va a dar lo que normalmente se llamaría el síndrome ortostático, trauma por suspensión, que en algunos lo llaman el síndrome del arnés. Es muy común en las personas que quedan suspendidas durante bastante tiempo y que no tendrían movilidad, es decir, personas inconscientes. Ocurre a los pocos minutos, probablemente después de 5. Se espera, teniendo en cuenta esa información, el tiempo de rescate debería ser por mucho 15 minutos. Sin embargo, existen pruebas que se han hecho y las personas han sufrido daños a nivel de la circulación vascular venosa desde los 5 minutos posteriores a su impacto. Necesitamos hacer un rescate rápido, por eso es importante contar con una brigada de rescate y un equipo de respuesta a emergencias in situ que evite tener que llamar a agentes externos para hacer esto antes de que el trabajador pueda sufrir algún daño. Existe una maniobra que es la maniobra de autorrecuperación. En algún momento lo llaman autorrescate. Yo en lo personal no me parece que sea una manera de autorrescatarse, no se está rescatando. Sin embargo, lo que nosotros podemos usar, hay unos arneses que ya vienen con la cinta antitrauma, que es como se llamaría la cinta. En algunos casos se pueden emplear las eslingas de posicionamiento, una eslinga sin absorbente de choque que el trabajador la coloca entre las dos argollas laterales y se para sobre la eslinga para liberar la presión que ejerce la correa de la pernera sobre el cuerpo. Entonces eso es una maniobra para poder liberar un poco de presión de la que genera las cintas del arnés sobre la pierna. Es importante tener en cuenta que esto siempre está disminuido en el caso de los trabajadores por suspensión de estar trabajando con una silla cuando el trabajo dure más de 5 minutos. Persona trabajo suspendida siempre va a trabajar con una silla cuando dure más de 5 minutos. Y en el caso de una caída de una persona que sufre este tipo de trauma, es importante que se tenga en cuenta la oportunidad de darle una eslinga de posicionamiento para eso. Sin embargo, el trabajador que está inconsciente probablemente no va a poder realizar ese tipo de maniobra, ni nadie la va a poder realizar por él. Necesita un rescate mucho más rápido, y es por esta razón que el ancho de las correas del arnés es muy específico para de alguna manera disminuir esa posibilidad de trauma, y esto es 41 milímetros o 1+5 de pulgada. Las medidas activas de protección, entonces ahí encontramos los conectores. Estos conectores los encontramos en los conectores de posicionamiento, un conector en Y o conectores de protección contra caídas para que tienen absorbente de choque que se activan al impacto. Y obviamente vamos a tener otro tipo de conectores que nos van a ayudar a liberar la presión. Entonces, bien, por ahora existen otro tipo el plan de rescate y otros tipos de conectores que se podrían emplear para esto. Aquí tenemos conectores de posicionamiento y ahí podemos trabajar sobre ellos. Aquí encontramos otros tipos de conectores que son para detención de caídas, como el freno para línea de vida vertical, ¿sí? Los encontramos de diferentes tipos: freno para línea de vida vertical, para cable de acero y para cuerda.